Nos pregunta la señora Marta Monroy de la ciudad de Bogotá que cómo se fija una cuota de alimentos cuando se trata de un menor de edad. Digamos, en primer lugar, ¿qué es una cuota de alimentos? Es una obligación de naturaleza civil que tiene una persona que se llama alimentante sobre otra que se llama alimentado. Pero hay unos criterios para fijarla. Más que todo es por la relación consanguínea o de afinidad civil que pueda tener con esta persona. O en tercer lugar, porque el alimentado tiene algún tipo de discapacidad que le impida trabajar y valerse por sí mismo. Bajo estas circunstancias, entonces, hay varias vías para pedir esta obligación alimentaria. ¿Quiénes tienen derecho a pedir la obligación de alimentos? El cónyuge o también el compañero o compañera permanente. Y en el caso de los descendientes, tenemos los hijos nacidos en el matrimonio o nacidos fuera del matrimonio, o también los hijos adoptivos. Igualmente, los nietos, los abuelos, los padres, sean estos naturales o padres biológicos, los hermanos y los cónyuges. Pero el cónyuge inocente, o sea, aquel que sufrió alguna de las causales de divorcio que veremos en otro capítulo, puede pedir alimentos a la persona que haya sido vencida en juicio. ¿Cuántas clases de regulación de alimentos existen? Realmente existen dos. Cuando se trata de menores de edad, se fijan de acuerdo al Código de la Infancia y la Adolescencia. Y si se trata de mayores de edad, de personas adultas, las normas son las que están dadas en el Código Civil colombiano. Recordemos que hay varios conceptos que son importantes, por ejemplo, los alimentos congruos y los alimentos necesarios. Los primeros, o sea, los congruos, son los que tienen que ver con el nivel de vida del alimentado. Es decir, de acuerdo a su estatus, se debe prodigar ese tipo de alimentos para conservar, entre comillas, ese estatus que tenía la persona. En cambio, en el caso de los alimentos necesarios, son aquellos que son básicos para la existencia y subsistencia de la persona. También existe el concepto de los elementos provisionales y los definitivos. Los primeros son los que fija el juez mientras comienza el proceso de alimentos y los segundos son los que ya quedan determinados finalmente. Hay que tener en cuenta algo. Si el demandado, o sea, el alimentante, fue absuelto por el juez, la persona que recibió los alimentos debe restituirle esos alimentos que recibió en el transcurso del proceso. Hay otros dos conceptos que son muy importantes en este tipo de procesos. Uno tiene que ver con la reducción y otro con la exoneración de esa cuota alimentaria. En el primero, el alimentante, que ya ha sido condenado a pagar una cuota, debe iniciar un proceso diferente en el cual prueba que sus condiciones económicas han cambiado y que no puede sostener esa cuota. De esta manera, el juez le puede reducir esa cuota. En segundo lugar está la exoneración. En este caso, el alimentante o condenado prueba que la persona que recibe los alimentos, por ejemplo, ya cumplió la mayoría de edad. Es decir, ha llegado a los 18 años, no trabaja y no estudia, o ha cumplido los 23 años y ya está laborando o está estudiando. En este caso ya la obligación termina y hay un nuevo fallo que pone al traste esas pretensiones. ¿Cómo se fija la cuota alimentaria? Pues en realidad no hay una fórmula matemática precisa que indique cómo se debe hacer. Lo que debe tener en cuenta el juez es mirar las circunstancias, sopesar las circunstancias de cada persona, en este caso del alimentante, por ejemplo, establecer cuáles son sus ingresos, pero si la persona alimentante tiene, por ejemplo, un solo salario mínimo de ingreso,
La obligación de alimentos no puede ser superior al 50% de esto. Cuando no se logra determinar cuál es el ingreso que tiene el alimentante, entonces la ley considera que se debe partir de un salario mínimo legal vigente. La Ley 1098 del año 2006 fijó algunas facultades para el defensor de familia en cuanto a la fijación de cuota alimentaria. Este funcionario, que no es un juez, es un funcionario administrativo, puede fijar esa cuota teniendo en cuenta algunos factores también. Pero esta fijación es temporal, es mientras la persona que lo solicita acude a un juez de familia, quien dará la cuota definitiva de acuerdo a las circunstancias y respetando el debido proceso. En la ley 640 del 2001, que es la que se encarga sobre la conciliación y las formas de conciliación en Colombia, fija que cuando se va a establecer una cuota de alimentos, se debe acudir a un centro de conciliación previamente para tratar de llegar a un acuerdo. Este acuerdo también se puede hacer ante la comisaría de familia. Si esta información le pareció importante, compártala. Cuéntele a otras personas para que conozcan más sobre sus derechos. Ahora, si usted requiere ser asesorado legalmente sobre la fijación de cuota alimentaria, o si fue demandado, o si pretende demandar, puede comunicarse con nosotros a los teléfonos 245-2222 o al celular 310-764-3349.